Bien, continuamos. Y me da mucho gusto saludar a Luis Héctor aquí en su sección altoparlante con el tema de la persona, de la música que hemos estado escuchando desde el inicio de Sincronía. Así que Luis Héctor, adelante, buenas noches. Buenas noches a todos los que están ahí en la mesa. Saludo a todos los que están escuchándonos desde el otro lado de su computadora. Y pues justamente como han estado presentando canciones el día de hoy ahí en el programa, pues vamos a hablar un poco de Rodrigo González, ¿no? El profeta del nopal. México el día de hoy está atravesando por una de las crisis tal vez más importantes pues a nivel país, por así decirlo, en cuanto a desastres naturales se refiere, ¿no? Con todas las afectaciones que conllevan ahorita toda la cuestión de los ciclones que han estado atacando diversos lados del país y pues bueno, desgraciadamente hay muchas personas que ahorita están pues pasándola bastante mal, ¿no? Hace 28 años, justamente un septiembre también, un 19 de septiembre de 1935, México la volvía o la estaba pasando también muy mal, ¿no? Con el terremoto famosísimo de 1985, ¿no? Y pues bueno, cabe recalcar que estas dos cuestiones que nos están aquejando en estos meses justamente tienen mucho que ver básicamente, ¿por qué? Porque en aquel 1985, aquel famosísimo 19 de septiembre, uno de los grandes próceres del rock nacional, vamos a hablar de próceres, de gente grande, de gente que sí tuvo mucha influencia dentro de los movimientos musicales en México, pues caía, ¿no? Desgraciadamente moría como les gusta decir a los que saben del tema y a los que son seguidores del movimiento rupestre, perdón, en una sobredosis de cemento, ¿no? El gran Rodrigo González fallecía al caérsele justamente el edificio Nuevo León de la unidad Tlatelolco, pues encima, ¿no? Por eso es que Rodrigo González murió de una sobredosis de cemento, ¿no? Y pues bueno, ¿quién es Rodrigo González? Básicamente es uno de los grandes personajes de la primera mitad de la década de los 80s, uno de esos personajes que tuvo a bien llevar un movimiento a sus espaldas, como fue el movimiento del rock rupestre, y pues fue una de las grandes influencias para gente como Gustavo Briseño, para gente como en aquel entonces un Alejandro Lora que estaba fuera de Three Souls in My Mind, que estaba como rehaciendo el tri, que todavía no tenía muy bien o muy claro hacia dónde se iba a dirigir su carrera, y para gente pues como Roberto González, como Alain Derbez, Rafael Catana, que es otro de los grandes del movimiento rupestre, o un Jaime López que después se convertiría él en el gran prócer ante la caída, ante la muerte de Rodrigo González, como el gran prócer del rock rupestre, ¿no? Rodrigo González es un personaje que nace en el norte de nuestro país, ¿no? Él es oriundo, o era oriundo más bien de Tampico, Tamaulipas, y pues bueno, ya todos sabemos más o menos que el movimiento musical de aquella zona de nuestro país siempre estaba plagado de mucha gente que tenía muchas influencias, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, no de Tampico, pero sí de Matamoros, también de la misma zona de Tamaulipas, Rigo Tobar, que era una de las grandes personajes del movimiento también grupero, pero que tenía mucha influencia del rock. Entonces, Rodrigo González llega a la Ciudad de México con una visión sumamente diferente a lo que quería expresar, no sé, en aquel entonces grupos como Caifanes o grupos como, no sé, los Amantes de Lola, que estaban surgiendo en ese momento del llamado rock en tu idioma, ¿no? Él traía una visión completamente distinta, mucho más apegada al folk, ¿no? Mucho más apegada a gente como Donovan, a gente como Bob Dylan, a gente como, pues como toda esa gente que estaba muy apegada al country, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el rock rupestre tiene dentro de este prócer, por así decirlo, uno de los grandes representantes de la música folk mexicana, y eso pues, para muchos es innegable que tiene una influencia sumamente interesante dentro de los grupos que después se vendrían a dar, ¿no? Gente como Chacmol, que también después harían un poco de música electrónica, o el mismo Jaime López, ¿no? Haciendo grandes composiciones. Y pues bueno, vamos a recordar al gran Rodrigo González por aquella mítica canción del Metro Valderas, ¿no? Una historia de amor que sucede en las entrañas de la ciudad, que pues de cierta manera es como él vivía la vida, ¿no? Dentro de la Ciudad de México, ¿no? Él sí estaba apegado a toda la gente que iba en el underground, a toda la gente que estaba
por debajo de la media y que todavía no estaba tan establecido, y aún así el gran Rodrigo todavía tuvo a bien llegar hasta la televisión, ¿no? Fue un personaje sumamente importante de la década de los 80s, y pues bueno, era básico hablar en este septiembre justamente de un personaje como él, y pues bueno, haciendo una recapitulación, pues dándole cierta importancia a su vida y también a su muerte, ¿no? Que junto con miles de personas en 1985, pues dejaron o muchas cuestiones aquí en el mundo terrenal, pues inconclusas, y pues ahorita que estamos viviendo una tragedia más en un septiembre, 28 años después, pues haciéndole honor también a las personas que desgraciadamente nos dejaron, ¿no? En este septiembre, gracias a muchas condiciones climáticas. Ese es el gran Rodrigo González. A él le debemos muchas de las cosas, y pues ojalá que podamos echarle un oído a su obra, ¿no? Por supuesto que sí, Luis Héctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Por supuesto que sí, hay que echarle un vistazo porque incluso pues esta corriente de rock rupestre también se le llama de repente rock urbano, ¿no, Luis Héctor? A esto que hacía, ¿no? Básicamente el rock urbano nace dentro de la década de los 70s con el movimiento que estábamos hablando hace 2 semanas de Avándaro. Viene lo de Avándaro, viene el sesgo por parte de todas las televisoras, bueno, en aquel entonces Telesistema Mexicano, viene la parte de los hoyos funky, y ahí nace justamente el rock urbano como tal, ¿no? El rock rupestre es la parte como baladita, como baladista. Como baladita, que proviene, tú mencionaste que también grandes influencias folk, ¿no? Hablabas de Donovan y de estos trovadores acústicos, si podríamos llamarles, sajones, incluso por ahí hasta el mismo Dylan, en fin, que de alguna manera influyeron en la perspectiva y en la forma de hacer las cosas de Rodrigo, que también pues él hizo guitarra acústica antes que otras instrumentaciones que por supuesto las tenía. Pues creo que el uso de su guitarra acústica era también una de las partes más importantes de su producción y de manifestar su sensibilidad, que por cierto, Luis Héctor, no sé si estés de acuerdo, pero también de una amplia carga crítica, no de manera a veces directa, pero sí crítica precisamente por los temas por los que trata, por ciertos desafíos y por ciertos botones que aprieta bastante ácidos, ¿no, Luis Héctor? Sí, exactamente, digo, no es Chava Flores, que definitivamente sí, se metía justamente con la sociedad mexicana, pero me parece que a un sector en específico Rodrigo González siempre le estuvo cantando, ¿no? Más bien hay que tener en cuenta que Rodrigo González no era una persona que viniera así nada más, ¿no? O sea, que no tuviera más allá o una visión más amplia del mundo, ¿no? Rodrigo González era una persona estudiada, fue una persona que vino aquí a la Universidad Nacional Autónoma de México a tomar clases de filosofía y letras, y que se graduó con honores, ¿no? Entonces, Rodrigo González en ese sentido es dentro de los rockeros, me atrevo a decir, el rockero que estuvo más preparado, ¿no? Entonces sí tenía como esa carga social, sí tenía como esa cuestión de decir las cosas y de hacer las cosas como él consideraba que estaban bien hechas, y atacar a quien se tuviera que atacar en ese momento, ¿no? No fue nunca tan incisivo, pero siempre fue muy puntual en cuanto a su crítica, ¿no? Y en cuanto a lo que dices de la guitarra acústica, pues básicamente él comentó en alguna ocasión para Eco, me parece, la entrevista, ya no recuerdo muy bien, no tengo muy bien el dato muy fresco, pero él básicamente lo expresa así, ¿no? Pues yo agarré la guitarra acústica porque no me alcanzó para comprar la guitarra eléctrica, ¿no? Y de ahí sale también aquí nuestra compañera Marta, que hoy se encuentra más bien en la producción, nos dice que igual y Sixto Rodríguez también está, forma parte, si no de las influencias, sí en el mismo patín, digamos que Rodrigo González en muchas cosas. También te quería yo preguntar, tú hablabas lo que pasa es que te cortaste un poquito, tú hablabas de Chuck Moll. Sí, un poco. Porque Chuck Moll era así, eran del patín de la época, se presentaban pues en los hoyos y también en la famosa carpa geodésica, no sé si recuerdas. Famosísima. Y me llamó la atención porque Chuck Moll fue el primer grupo de rock progresivo que tuvimos en México. Bueno, uno de los primeros y quizá uno de los más famosos en su tiempo. Pero sí no había tomado en cuenta que también mucha de la lírica y de la forma de hacer las cosas de Chuck Moll tiene que ver directamente con Rodrigo González.
Sí, bueno, Chuck Moll siempre estuvo muy al pendiente de lo que hacía Rodrigo, inclusive un par de sus canciones del primer álbum, del Caricia Digital, no es cierto, ese no es el primer álbum, pero No. del Caricia Digital me parece que un par de canciones previo a la muerte de Rodrigo González se la cede justamente a Chuck Moll. Sí, sí, porque fue el último disco de Chuck Moll, precisamente, ya con 4 integrantes nada más, y que Sí, Jorge Dreyes se hace cargo de la voz, y es verdad, las dos canciones son compuestas por Rodrigo, sí, es cierto. buenazos los Chuck Moll. Después vamos a hablar de Chuck Moll, digo, Claro que sí, por supuesto. a tratar de abarcar las más bandas que se puedan, ¿no? Y pues así también como hablaban de Sixto Rodríguez, pues en Estados Unidos y en Sudáfrica tuvieron a Sixto Rodríguez. Me parece que hay que darle la importancia a Rodrigo González porque en México lo tuvimos a él. Muy bien, pues muchas gracias Luis Héctor en tu sección altoparlante y precisamente nos escuchamos la próxima semana y vamos a escuchar esta canción de No Estoy Loco aquí en Sincronía. Buenas noches a todos.